Hola queridos amigos. Hoy leeremos vuestras historias relacionadas con la premonición de la muerte. Varias historias tratarán otros temas, pero también serán muy interesantes. Aquí está mi historia. Cuando estaba embarazada, mi abuela murió. Después de un tiempo, soñé que ella estaba acostada en un ataúd y junto a ella estaba mi hijo con pañales naranjas. Mi madre le dice, ¿por qué te lo llevaste? No puedes envolverlo ni darle de comer, no lo necesitas. Ella respondió, lo necesito. Una semana después di a luz y mi hijo murió al segundo día. Por la mañana, en la sala, cuando trajeron a los niños a alimentar, no dormí, me quedé con los ojos cerrados y escuché la voz del difunto abuelo, gracias nieta, ahora nos divertiremos más. Se sienten bien allí, no tengo ninguna duda. Antes de morir, mi madre hablaba constantemente con alguien, a veces incluso maldecía y gritaba. Cuando entré en la habitación y le pregunté sobre esto, ella dijo, «Bueno, ¿no ves a nadie?» Me dijo quién estaba de pie y dónde, quién estaba sentado y dónde, quién se burlaba de ella. Dijo que una chica me seguía constantemente. Por supuesto que no vi a nadie, pero las sensaciones fueron desagradables. Por la noche, acudieron a ella sus hermanas muertas, a quienes nunca había visto en vida. Ella me despertó y me los presentó. Ella estaba muy nerviosa porque yo no los veía, a veces tenía que seguirles el juego. Un mes después falleció mi madre, me di cuenta que habían venido a recogerla. Después de su muerte, varias veces por la noche vi frente a mí una sustancia incomprensible en forma de una bola brillante, cerré los ojos por miedo. Tenía miedo de contárselo a alguien, pero gracias por encontrar esto. Canal donde puedo hablar tranquilamente. Cuando murió mi papá, soñé con un hombre que me decía, «Sarema, conocí a tu padre», lo dijo con tanta alegría. Y me dijo que se llama Ali. Le conté a mi mamá sobre el sueño y ella dijo que ni siquiera podía recordarlo, la forma en que murió cuando yo era un bebé. Y luego sacó fotos de mi papá con sus amigos y preguntó ¿cuál? E inmediatamente señalé al hombre del sombrero. Mamá estaba muy sorprendida. Pero siempre me han sucedido incidentes y sueños así. Y todo se hizo realidad. Entonces, sabiendo que hay otro mundo, debes intentar llevar el estilo de vida correcto, ser más amable. También soñé con la hermana de mi prima, que murió, y me pidió que le dijera a su mamá que no llorara por ella, que se sentía bien allí, que estaba en un círculo de chicas con las que bailaba. Y dijo que lo más pecador es no orar, calumniar. Y no recuerdo el tercero. Es una lástima. Ella dijo que hay eternidad, pero aquí, señalando al suelo, nada. Que el Todopoderoso nos dé a todos una fe fuerte y recorramos nuestro camino con dignidad. Realmente me gustaría compartir las historias que le sucedieron a mi esposo. Para mi gran pesar, ya hace 11 años que se fue. De alguna manera entré accidentalmente a este canal, leí los comentarios y fue como si alguien estuviera diciendo constantemente, tú también deberías escribir tus historias. Tal vez esto ayude a alguien. Primera historia. Mi marido tuvo un accidente, el coche simplemente se estrelló y prácticamente no sufrió heridas graves. Viví con él durante 20 años y cada vez que recordaba este accidente, se sorprendía de no haber muerto. Mi marido tenía un problema cardíaco y una noche me dijo, pronto te dejo. Entré en pánico y pregunté, ¿has conocido a otra mujer? Eres un tonto, dijo, moriré pronto. ¿Te imaginas mi condición? Estallé en lágrimas con las palabras, ¿y yo? ¿Qué me pasará? En ese momento no teníamos casa propia, estábamos alquilando un departamento. Estuvo en silencio durante 2 o 3 minutos y luego dijo, no llores, viviré un poco más. Vivió exactamente 10 años después de eso, pero esto fue solo un prefacio. El último año de su vida, mi marido solo dijo que moriría pronto, me dio consejos sobre cómo vivir cuando él ya no estuviera, pero ya sabes, simplemente lo descarté. Pero una noche me desperté y enseguida me di cuenta que estaba hablando con alguien, no en voz alta, pero sí muy clara, ya no reconocía con quién hablaba.
pero me parecía que estaba hojeando las páginas de su vida. La conversación consistió en preguntas y respuestas. Al final de la conversación mi esposo dijo, me voy con el alma tranquila, había 2 mujeres en mi vida, no las ofendí. Encontré un buen lugar en la vida para uno, y me voy del departamento por otro. Sí, agregó también, ahora entiendo por qué no morí en ese accidente, tuve que cuidarla para que no se quedara en el camino. Calle. Al día siguiente murió. Mi difunto marido, 2 días antes de ahogarse en el lago, dijo que había soñado que se suicidaba con un cuchillo en el corazón, apuñalándolo 2 veces. Y me advirtió que pronto estaría solo. Solo me reí, tenía 24 años, lleno de fuerzas y sueños. Y 2 días después llegó la terrible noticia, se ahogó mientras pescaba, fue culpa suya. Se puso unas largas botas de agua y cuando el barco volcó no pudo quitárselas. Yo estaba embarazada en ese momento, era el 3er mes. Realmente quería una hija. Ahora su hija es una copia de él en apariencia y carácter. Tiene 25 años, está casada y es feliz. Ella nunca vio a su padre, pero probablemente él la protegió de ese mundo, nos amamos mucho y vivimos 3 años felices. Siempre lo recuerdo. El tiempo no cura, ¿no es verdad? Seguramente existen Doppelgangers. Yo también conocía una Doppelganger de mi tía fallecida, a la que quería mucho. Solo que mi tía murió muy vieja, a los 84 años. Y esa mujer, que caminaba por la calle hacia mí, se parecía a mi tía a los 60 años. Absolutamente los mismos rasgos faciales, el mismo peinado, el pelo teñido con la misma pintura, el mismo lápiz labial. Y el abrigo era similar al que usaba a esa edad, veis, con botones brillantes. Me quedé simplemente impactada. Probablemente la miré tan fijamente que incluso se detuvo un par de segundos. Miré hacia atrás cuando pasó y ella también me miró. Misticismo. Esto fue hace unos 5 años. Pero así es como se me quedó grabado en la memoria. En una ocasión incluso fui allí específicamente, con la esperanza de encontrarme con ella de nuevo. Pero no la volví a encontrar. Hay un comentario interesante. Esta era tu tía. Todas parecen más jóvenes allí, aunque se hayan ido a una edad avanzada. Llevo 35 años viajando en sueños. Esto significa que a ella le gustó más esta imagen y se quedó en ella. A veces vienen, pero no las vemos, es un gran milagro que la hayas visto, significa que realmente la amabas mucho. Veo a una anciana que vivió en nuestro apartamento, que compramos hace un año. Su hija nos lo vendió, pero a veces viene la abuela, siento su presencia, a veces se cae algo, entonces me hace saber que está aquí. Siempre viene en Pascua. Tenía un sobrino que se quedó en cama después de 2 derrames cerebrales, porque el resto de su familia ya se había ido al otro mundo. Me levanté 2 veces por la noche para verlo. Por la mañana a las 7 fui a trabajar. Esa noche lo escuché rugir en voz alta. Salté y corrí hacia él. Estaba gritando muy fuerte. Lo desperté y le pregunté qué había pasado. Dijo: 16. Hablaba mal, pero lo entendí. Le pregunté: ¿quién vino a verte? Dijo: fue mi mamá. Su mamá es mi hermana mayor que ya está muerta. Ella dijo: 16. Morirás el 16. Sí. Murió 2 meses después, el 16. El hermano de mi marido murió y su mujer lo vio en sueños. Me dijo que estaba vagando por algún lugar con una multitud. Estaba oscuro y no sabían a dónde iban. Tampoco sabían qué buscaban. Todos tenían la cabeza gacha. Pensé en ello más tarde y me di cuenta de que buscaban la luz. Tuvimos que encender velas para él, darle luz y energía. Allí curan a esas almas que simplemente no completaron su misión y todo lo que no se cumplió en esta encarnación se terminará en la siguiente. La experiencia es la experiencia. Nadie fue frito en sartenes.
Las entidades pueden aparecer en los sueños bajo la apariencia de familiares. Cuando veas a un ser querido en un sueño que ya no está, pídele que diga su nombre. Esto es importante. Si quieres ir a la iglesia a encender una vela, simplemente ve, pero no es necesario que lo hagas a menudo. Naturalmente, el alma misma rara vez elige tal partida, pero hay muchas razones para el suicidio. Algunas personas van conscientemente a la muerte para salvar a otra persona, o un soldado se hace estallar para evitar ser capturado. Necesitamos orar por el descanso y el alma se elevará, la oración es su abogada y todos los pecados serán perdonados. En nuestra familia, antes de 1941, murió una niña. Era la hermana pequeña de mi padre, tenía 6 años. Habría sido mi tía. La recordábamos y a veces hablábamos de ella, aunque ni siquiera sabíamos cómo era. Hace unos 10 años, una niña empezó a venir a ver a mi sobrino de 12 años por las noches. Se sentaba en el borde de la cama y él empezaba a ahogarse. Llegó al punto de que tenía miedo de irse a la cama solo. Lo pensamos y decidimos que era ella. En nuestra familia no había muerto nadie más de esa edad. Entonces decidí que debía ser recordada en la iglesia y comencé a rezar por ella también en casa. Dejó de venir y la vi en un sueño. Y supe cómo era. Es exactamente como mi hermana menor, tan pequeña y bonita. Y ahora siempre está en mi memoria. Mi hijo murió en la guerra de Ucrania, tenía solo 21 años. Pasaron 9 meses y nunca los evacuaron de allí, están en una tierra extranjera. Dicen que allí hay batallas, que los lugares están minados. No lo sacaron de inmediato y ahora incluso se han olvidado de ello. A los muertos recientes no se los puede sacar, pero a los nuestros se los ha olvidado. ¿Por qué escribo esto? El cuerpo no fue enterrado, el alma no fue enterrada. Entonces, ¿dónde está el alma de mi hijo? Quiero verlo, escucharlo, incluso un fantasma, pero por alguna razón los pájaros luchan constantemente hasta la muerte contra mi ventana. ¿Por qué es esto? Creo que los pájaros golpean el vidrio, es el alma de mi hijo. No sé qué significan los pájaros, te escribiré sobre mí. Mi marido falleció hace poco, todos los domingos voy a la iglesia, dejó una nota para el descanso de su alma, en la liturgia sacan un trozo de la prósfora, todos rezan y yo rezo con todos, y el sacerdote suelta este trozo en la comunión. Esto alivia el sufrimiento de nuestros seres queridos en el otro mundo. Y todos los sábados a las 10 de la mañana se celebra un servicio conmemorativo en la iglesia. Hazlo. Esto es todo lo que podemos hacer para ayudarlos. Y Cristo dijo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Jesús, nuestro Padre, nunca te dejará a menos que tú mismo lo quieras. Y se acordará de tu Hijo en el reino de los cielos, y no es necesario nada más. En septiembre de 2020 estábamos esperando con ansias a nuestro nieto Esben, y allí estaba yo sentada y viendo claramente un pequeño montículo y una cruz con el nombre de Esben sin fecha de muerte. Aparté esos pensamientos, simplemente no lo podía creer. Fue un parto difícil, asfixia, intentaron salvar al niño durante 8 meses. Ya estaba llorando en voz alta y pidiendo a Dios que se llevara al niño para que no sufriera más. Lo recordamos en sus oraciones, fue bautizado en el hospital como Esben. Su alma ahora está con el Señor, nuestro angelito. Gracias por tu canal. Experimenté por mí misma que Dios existe. Di a luz a mi hijo a los 40 años. El médico dijo que debía hacer una cesárea, ya que el niño era grande, pero me negué. Durante las contracciones, cuando ya no tenía fuerzas para aguantar, comencé a leer Padre Nuestro. Al instante se volvió más fácil, tenía la sensación de estar en una especie de nube, todo el dolor se fue, la felicidad permaneció. Entonces la enfermera de maternidad me dijo que estaba sonriendo. Di a luz sin problemas, sola y sin una sola lágrima. Gracias, Señor, por mi hijo, por todo lo que haces por mí y mi familia. Mi madre murió 2 días después de su operación de corazón, y el día de la operación se me apareció en un sueño,
parada en silencio con un camisón blanco, como si brillara y me mirara, de pie sobre un fondo negro. Me pregunté qué significaba ese sueño ya que la operación fue un éxito. Parecía como si se estuviera despidiendo. Como si ya supiera que no volvería. Entonces, después de un tiempo, llamé mentalmente a mi madre para dialogar y me dijo que no le dieron otra opción, que ya todo estaba decidido allí, que se la llevaban. También dijo que todo estaba bien con ella y que estaba con su madre. Cuando era pequeña, murió mi abuelo, mi abuela me llevó a su casa a pasar la noche, y cuando nos fuimos a dormir, una bola luminosa empezó a volar por la habitación, primero en un retrato, luego en otro. Mi abuela dijo que era mi abuelo que había venido a mirarnos, así lo supo, fue hace mucho tiempo, nadie sabía que el alma era una sustancia, era en los años 50. Cuando di a luz a mi hija mayor en 1985, logré dormirme entre contracciones y escuché que me dijeron que había nacido con un pañuelo negro en la cabeza. Dije que había nacido con un sombrero, pero me lo repitieron 3 veces con insistencia y luego me mostraron una foto de una niña de unos 5 años. No sabía entonces quién nacería. Y a los 5 años, mi hija realmente murió. Yo creo que los muertos no están realmente muertos, simplemente se han ido a otro mundo, pero saben lo que nos pasa. Lo importante es que no dejan de preocuparse por nosotros. Yo tengo hipertensión y lo paso muy mal en esta condición. Pero en esos momentos la esposa de mi hermano siempre llama y pregunta si estoy bien. Resulta que ella sueña con mi padre y él les pide que me visiten. En esos momentos, me regaño a mí mismo por no haberlo apreciado en ese momento. La hermana de mi marido Tina perdió mucho peso y no lo cosí. Fui al taller y encargué un vestido esponjoso y voluminoso para ella. Y el corte quedó tirado en el armario de la máquina de coser. Me olvidé de él. Y luego soñé con ella y con disgusto me reprendió por supuestamente haber robado el corte. 2 semanas después, de nuevo, esta vez con más agresividad, me lo exigió de vuelta. Se lo daría inmediatamente a mi suegra. Pero ya sabes, somos ateos, ni Dios ni el diablo. Después de un rato, ella vino otra vez y esta vez extendió sus manos hacia mi garganta, comenzó a estrangularme, exigiendo que le devolviera el corte. Fue entonces cuando realmente me asusté. Recordando la pesadilla, durante el día agarré el trozo de tela y corrí hacia mi suegra. Le dije, tómalo, de lo contrario Tina vendrá a mí y me lo devolverá con un escándalo. Mi suegra me miró con miedo y movió los labios. No entendí nada. Entonces dijo, ¿ella también vino a ti? Le pregunté, ¿también soñaste con ella? No, dijo, pero vino su sobrina y le exigió que le devolviera su regalo con un escándalo. Nos quedamos en shock. ¿Cómo podía ser esto? Ella vino a 2 personas a la vez, que tenían este trozo de tela. Le llevaron el trozo a la abuela después del primer sueño, y yo estaba esperando algo. No sabía que la mitad del material estaba en la hija de mi cuñada, ellos no sabían que la otra mitad estaba en mí. Entonces, la colusión está descartada. Solo quedaba una cosa, ella realmente vino a nosotros. Tenía unos 10 años cuando tuve este sueño. Estaba de pie en el patio y me sujetaba la pierna, mirándola con perplejidad. ¿Por qué la tenía en mis manos? Por la mañana salí al patio y le conté a mi vecina sobre este sueño, ella dijo que alguien moriría, pero no familiares. Un día después ella murió. Eso es todo por hoy, suscríbete al canal, deja tu comentario o una historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros nuevos videos. Adiós.